bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy jueves 10 de abril en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y agradecemos a cada uno de ustedes por el tiempo que se toman de escribirnos, de acompañarnos en los devocionales que complementan lo que es el estudio diario. Les invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos sigan dejando sus comentarios. Si tienen alguna duda, alguna petición de oración, vamos a seguir orando por ustedes. Estaremos en apoyo, estaremos en comunicación a través de los comentarios. Y también les invitamos a que puedan compartir esos devocionales para que sea de bendición a más personas. Y bueno, el estudio de hoy lleva por título Humildad para servir y vivir, estando en Números 12 del 1 al 8. Así dice la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No hace mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Humildad para servir y vivir. El día de hoy nos encontramos con uno de los pasajes más icónicos, representativos de Números, y es este apartado cuando María y Aarón hablan en contra de Moisés. Y es que vemos acá contrastados lo que son un comportamiento orgulloso, podemos decir inclusive arrogante, y otro comportamiento que busca glorificar a Dios, que busca obedecer a Dios y por consiguiente no entrar en problemas. Recordemos. En Romanos 12, 18 nos dice, si es posible en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. De manera que el carácter que agrada a Dios busca tener paz, busca ser tranquilo, busca ser un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, en lo que nos dice Mateo 5:9. Entonces vemos cómo debe de ser el comportamiento de un creyente y vemos cómo es el comportamiento de un creyente cuando pues se deja guiar por sus emociones. Y vemos acá en el versículo 1 que dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Los comentaristas especifican que para ese momento quizá la esposa de Moisés, Séfora, falleció y transcurre un tiempo y Moisés se vuelve a casar. A causa de esto, María y Aarón hablaron en contra de Moisés porque obviamente no estaban a favor de este matrimonio. Entonces nos dice el verso 2 que ellos dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y es que pues esto se liga totalmente a lo que estábamos viendo el día de ayer. Dios había delegado autoridad en 70 varones, en 70 personas sabias, entendidas de la ley, para direccionar al pueblo. Y a través de esas personas Dios también estaba dando indicaciones. Dios también podía dar indicaciones al pueblo. Pero recordemos que quien era el dirigente principal era Moisés. Y es que para ese momento Aarón y María estaban criticando no solamente a Moisés, bueno, el líder del pueblo, quien Dios había delegado como autoridad, estaban criticando a su hermano. Entonces, pues es nuestro hermano, lo podemos criticar, pero ellos se olvidaron ¿de qué? De que pues estaba sirviendo a Dios. Y vamos a tocar ese punto un poquito más
adelante. Y nos dice acá que aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este versículo se menciona que está para especificar que Moisés no les dio a María y Aarón motivos por los cuales entraran en conflicto o pues se diese esta situación. De manera que, dice el versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces descendió Jehová en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Aquí vemos que Dios interviene en este momento. Dios interviene. Esto obviamente pudo haber sido conocido fue conocido por todo el campamento, el hecho de que ellos criticaron a Moisés. ¿Por qué? Porque había contraído matrimonio con una mujer cusita. Una mujer cusita era de la región de Etiopía. Entonces vemos que Dios actúa de manera inmediata y les dice, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. A ver, ¿alguien le informó a Dios con respecto a lo que estaba pasando acá? No. Entonces, ¿cómo Dios supo? Porque Dios sabe todas las cosas, Dios es omnisciente, Dios conoce absolutamente todo, todas las situaciones. Y algo muy importante, no nos dice acá el pasaje que Moisés fue delante de Dios y le presentó su petición para que le hiciera defensa. No nos dice, como en el capítulo anterior, que Moisés se presentó delante de Dios para decirle a Dios que la carga del pueblo ya era muy grande sobre sus hombros y que ya no la podía llevar solo. No vemos que Moisés actúa de esta manera. Él guarda silencio, se comporta de manera humilde, paciente, y es Dios quien lo defiende. Y es en ese momento en el que les dice, escuchen lo que les voy a decir, escuchen con atención. Y les dice que cuando se revele a un profeta, lo va a hacer a través de visiones, a través de sueños. Recordemos que estamos hablando del Antiguo Testamento. Y dice el versículo 7, no hace a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Moisés es descrito como alguien fiel, alguien que obedece más que todos los siervos. Y dice el verso 8, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Recordemos que a los profetas del Antiguo Testamento, Dios les hablaba con ejemplos, Dios les hablaba a través de visiones que ellos quizá no lo podían entender y tenía una revelación postrera. Pero con Moisés no fue así. Dios especifica, hablaré con él de manera directa, no habrá nada, es como si yo estuviera hablando cara a cara con él. Y aquí les pregunta, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ok, hermano, entonces aquí aprendemos que no debemos hablar en contra de los siervos de Dios. Listo, hay que respetarlos y no hablar en contra de ellos para nada. Eso es algo válido. Debemos de respetar a los pastores, debemos respetar a las personas que tienen autoridad. Pero no solamente a los pastores, no solamente a los hermanos que tienen autoridad, sino también debemos de respetar y no hablar de nuestros hermanos en la fe. Pero hermano, nada más aquí dice Moisés mi siervo. A ver, vamos un paso a la vez. Mateo 5:22 nos dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, dice, si traes ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá el Señor Jesús? Nos está diciendo, si tienes algo en contra de tu hermano, es como si tú ofendes a tu hermano, si tú le dices algo mal a tu hermano, es prácticamente como si estuvieses incurriendo en una falta judicial, estuvieses incurriendo en contra de la ley misma y necesitas una corrección.
Pero cuando vas a presentar tu ofrenda, ve, reconcíliate, arregla esa situación. Nos dice que debemos de arreglar todo tipo de situación en la cual nosotros nos encontremos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. No solamente es el respetar a los pastores y nada más, y los hermanos me dan igual. No, sino es respetar a todos los creyentes. Nadie es más importante que otro, porque en cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios mora en cada uno de nosotros. Por lo tanto, no somos superiores unos a otros. Dios designó a pastores, Dios designó a autoridades. ¿Para qué? Para que ellos nos guíen, ellos nos apoyen, ellos nos confronten, pero ellos también son creyentes, somos hermanos en la fe. De manera que, ¿qué es lo que vamos aprendiendo acá? La humildad para servir. Moisés estaba sirviendo con humildad, a pesar de que estaban criticándolo. Moisés en ningún momento se puso diríamos aquí en México, no se puso al tú por tú, no se puso a pelear con sus hermanos diciéndoles, oigan, soy el dirigente del pueblo, Dios me puso como autoridad y se me callan. No, no dijo eso, él nada más guardó silencio, fue humilde, él esperó y Dios lo defendió. ¿Qué aprendemos también acá? Dios es quien nos defiende, Dios es quien nos guarda. La misma Biblia nos dice que de Dios es la venganza, o sea, el Señor es quien nos defiende. Y lo más importante, el carácter, cómo estamos obedeciendo a Dios. En Mateo 11:29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Realmente estamos viviendo bajo el estilo de vida que dejó Cristo? Moisés fue un ejemplo, Moisés fue una muestra antes de que Cristo estuviera, pero él obedecía a los principios de Dios y es prácticamente lo mismo. Nosotros tenemos el ejemplo de Moisés que obedeció a Dios, tenemos el ejemplo de Cristo, el hombre perfecto, y él nos dice, aprendan de mí, soy manso, humilde de corazón, y a través de eso, a través de obedecerle, nuestras almas van a hallar descanso. Independientemente de la situación tan adversa en la cual nosotros nos encontremos, si están hablando de nosotros, si nos están difamando, si están hablando de nuestras espaldas, si ya no nos hablan como antes, si se está ocasionando algún problema, debemos descansar en Dios. Es Dios quien nos defiende. Pero si nosotros tenemos algo en contra de un hermano, lo que debemos hacer es solucionar esa situación. Si es necesario pedir perdón. Si es necesario mantener la paz con todos. ¿Por qué? Porque eso es algo que muestra la regeneración la cual está haciendo el Espíritu Santo en nuestros corazones y que estamos aprendiendo a obedecer la palabra de Dios en nosotros. ¿Es difícil? Es difícil, pero no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que es el Señor quien nos ayuda para obedecerle, para tener humildad en nuestras vidas, para servir y vivir. No defendernos nosotros mismos, sino esperar en la defensa que viene de Dios y su defensa es la mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. El amor que dio su vida.